Conmigo el vocero del presidente Ricardo Martinelli, dirigente de Cambio Democrático, Luis Eduardo Camacho. Primero, tu impresión del discurso presidencial. Los discursos hay opiniones encontradas. Los discursos del presidente Varela, tú escuchaste el primero y el segundo y ya los escuchaste todos, es lo mismo. Realmente, más que se llama formalmente informe a la nación, pero lo que hemos visto durante estos 3 años y medio ya, son excusas a la nación que el presidente Varela da en la asamblea cada vez que se presenta. Y lo peor es que cada vez lo hace peor, porque la situación del discurso o lo que se pueda, el informe de excusas a la nación, fue evidenciar que el presidente vive en otra galaxia y que además del mundo de fantasía, donde él dice que Panamá es un país donde todo está bien, cada vez se muestra precisamente más distante de las realidades del pueblo panameño, porque lo que la gente esperaba que se refiriera al tema de la inseguridad, al problema de los empleos que se están perdiendo en este país, que ya el desempleo se calcula que a inicio de año puede estar pegando el 10%. El tema del alto costo de la vida y de pérdida del poder adquisitivo de los panameños. Esos son los temas que los panameños esperaban oír de Juan Carlos Varela, pero lo que hemos escuchado más de lo mismo, más del mundo de Narnia y ahora asociado con su visión desde otra galaxia, alejado del pueblo. Bueno, ayer realmente fue un discurso donde pues también presentó el hacha de guerra, hablando que si el Estado siempre gana, que no va a dejar que se inmiscuyan personas que no tienen que ver con la política y que están perseguidos pues en la política nacional. Y una frase que yo creo que es una frase inédita: el Estado siempre gana. Mira, ese es un mal de todos los presidentes, ¿no? Que ellos creen que el poder nunca se acaba, ¿no? El poder se acaba, tiene un tiempo de duración. Ahora, fíjate, a mí me llama, por ejemplo, definitivamente que Varela vive en una galaxia porque él cree que él va a convencer a los panameños que su gobierno es un gobierno honesto. Bueno, ayer mencionó 8 veces la palabra honestidad. Pero precisamente, mira, primero, él se califica a él y a su gobierno de transparente, pero ya no el 80%, el 90% de los panameños dice que este gobierno no es transparente. Él habla de que él tiene una lucha contra la corrupción, pero la pregunta que todo el mundo se hace, esa lucha contra la corrupción involucra, por ejemplo, los graves señalamientos de Tacla Durán. Él habla de que hay que devolver los dineros que se le han quitado al pueblo y al Estado, y fíjate, que en eso es lo único que yo puedo estar de acuerdo con Juan Carlos Varela, que si alguien, quien sea, ha tomado dinero del Estado, que lo devuelva. Pero la pregunta es que yo me hago si eso incluye también los dineros que manejó la familia Lazo. Esa es la pregunta que yo me hago. Claro. Porque él dice una cosa, pero hace otra. Y por eso el presidente Varela, ayer yo decía que qué triste debe ser la vida del presidente Varela. Porque fíjate, mientras él más trata de sobresalir, la gente nota más la ausencia de Ricardo Martinelli. Porque Ricardo Martinelli, que ha sido la víctima número 1 del odio africano de Juan Carlos Varela, mientras más lo ataca Varela, más crece como líder. Más los panameños reclaman que ojalá tuviera Ricardo Martinelli aquí para enfrentar los problemas del pueblo, porque el problema del pueblo, fíjate, no son los temas de los magistrados, no son las disputas entre los partidos políticos, los problemas del pueblo siguen siendo lo mismo, sí, que agravados en esta administración. Agua, seguridad, escuelas, hospitales. Y remarco, desempleo. Porque fíjate, es natural que la primera preocupación de los panameños fuera siempre seguridad, porque el primer bien que tienen los panameños es la vida. Pero ahora fíjate que por encima de la inseguridad, que ya es mucho decir, la preocupación de los panameños es el desempleo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener la vida, pero si no tienes con qué comer, no tienes con qué pagar la escuela de tus hijos, no tienes con qué pagar las hipotecas, que es la realidad que tienen miles de panameños hoy en día. La pregunta, Luis Eduardo,
hay varios temas que vale la pena tocar de este discurso de ayer. Uno, la invocación nuevamente a la narcopolítica. Eso parece ser una especie de cuco para amedrentar a alguien. Y hay una cosa que también yo creo que tú como analista político te dejas de cuenta. El discurso de Yanivel Ábrego casi era un grito de auxilio hablando de la debilidad institucional, como si ellos estuvieran recibiendo presiones por parte del Ejecutivo con esto de la ratificación de las magistradas. Mira, yo creo que el nuevamente traer el tema, porque no es nuevo tampoco, No es nuevo. el tema del narcotráfico en la política de Varela es obviamente que algún mensaje. Sí. Pero el presidente Varela no se ha dado cuenta que cada vez que él menciona eso, él se incrimina más. Porque si tú sabes de personas que están en la política, en la asamblea o en cualquier lugar, que están involucradas en narcotráfico, tu obligación Es denunciarlo. es denunciarlo. Indistintamente de qué vaya a pasar después, pues tu deber es denunciarlo. Y fíjate, si es un deber ciudadano, como bien lo recalcaba el ingeniero Blandón hace poco, porque es la ley la que te obliga, no es que si tú quieres, la ley te obliga a denunciar cualquier acto ilícito. Claro. Y además, si tú no lo haces y se sabe que tú lo conocías, la ley te convierte en cómplice. Entonces, el problema es que cada vez que el presidente viene con este discurso para mandar sus mensajes a alguna gente, supongo que en la asamblea, porque es allí donde siempre lo menciona, Sí. Él se está convirtiendo en cómplice de quienes están en ese tipo de actividades. Entonces, por eso que ahora estas repujas entre el presidente y algunos miembros del legislativo, quiero decirte que si tú le ves en la opinión pública, la gente lo ve como un teatro más. Ahí llegamos, por ejemplo, Rómulo Rux acaba de decir ahora que él no va a entrar en ese bloque con el PRD para investigar al presidente. El Cambio Democrático no va a entrar. Y dos, pues, ¿qué tú crees que pase con las magistradas, las propuestas magistradas de la Corte? Bueno, mira, Rómulo Rux, que mucha gente lo destaca sobre el tema de su parentesco con Varela. La realidad, yo enfrento a Rómulo no porque sea pariente de Juan Carlos Varela. Yo he enfrentado a lo interno del Cambio Democrático a Rómulo porque él se parece mucho a Varela. No porque sea pariente de él, sino porque se parece. Si tú lo puedes ver, por ejemplo, Juan Carlos Varela cuando va a atacar a un dirigente opositor, a Ricardo Martínez, no lo menciona por su nombre. Sí. Tú ves cuando Rómulo Rux se atreve a hacer alguna crítica a el gobierno, él nunca menciona a Juan Carlos Varela por su nombre. Él habla del presidente, habla del gobierno, pero él nunca menciona a Varela. Son tan parecidos en eso. Y lo que yo me pregunto, o sea, Rómulo puede decidir si la asamblea puede o no procesar a Juan Carlos Varela. Esa es la primera pregunta que yo me hago. O sea, tal como Varela le dice. Es el secretario general, lo mismo que hizo Pedro Miguel González, supongo que es lo que... No, pero es que fíjate, para mí, si vamos a hablar de institucionalidad, la decisión de juzgar o no a un presidente trasciende los partidos políticos. Por supuesto que sí. Porque juzgar a un presidente surge en razón de que si hay elementos o no. Claro. Por eso, mira, yo veo los cuestionamientos de Pedro Miguel González y yo me pregunto, bueno, si Pedro Miguel González, al igual que muchos panameños, consideramos que puede haber indicios, ¿por qué no presenta la denuncia? O sea, es así de sencillo. Mira, en este tema de lo que el PRD, por ejemplo, hizo recientemente una invitación a Cambio Democrático, yo quiero decirte que, primero, que el presidente de este partido y líder de este partido, Ricardo Martinelli, ha designado como coordinador de lo que tengamos de bancada, De lo que sea. de lo que tengamos de bancada, al diputado Sergio Gálvez. Okay. Entonces yo le quiero decir a los miembros del PRD, a Pedro Miguel González, que es su secretario general, que si ellos quieren una conversación sobre temas legislativos, y subrayo eso, temas legislativos, lo primero que tienen que hacer es hablar con Sergio Gálvez. Ricardo Martinelli. Estuviste con él hace poco, ¿cómo se encuentra? Yo hablo casi todos los días con Ricardo Martinelli por un mecanismo que tenemos de comunicación a través, permitido pues en el centro que se tiene.
Y Ricardo Martinelli, obviamente, en esta fiesta de fin de año, me deseo lo mejor para mí, para mi familia, para los copartidarios, pero para mí fue una situación difícil, ¿no? De entender que Ricardo Martinelli pasa una Navidad y un Año Nuevo alejado de su familia, alejado de sus amigos, en razón de una persecución política. Pero también me sigue sorprendiendo lo fuerte que se proyecta Ricardo Martinelli, lo claro que está de muchas situaciones que se están dando en el país, pese a la situación que vive. Pero además, Ricardo Martinelli ha planteado con toda claridad que nosotros tenemos que enfocar nuestro accionar en la razón de lo que lo enfocamos en el gobierno, que son los problemas del pueblo panameño. Y es por eso que Ricardo Martinelli ha sido sumamente severo con una parte de nuestro partido al notar su ausencia de liderazgo en la oposición. Sí. Y liderazgo, ausencia que se ve reflejada en las encuestas, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, de Rómulo. Decía hoy que él le disputa a la presidencia de Ricardo Martinelli después que en esta televisora y en otras dijo que nunca lo iba a hacer. Y eso es lo que yo cuestiono, es el doble discurso, ¿no? Porque, Fernando, cuando yo voy a hacer algo, yo pongo las barajas sobre la mesa y con eso yo voy hasta el final. Pero lo que te quiero decir es que el tema de Rómulo Rux dice que Ricardo no puede dirigir el partido fuera del país, pero él se olvida que él es el secretario general del partido. O sea, después del presidente, a diferencia del PRD, que la figura es el secretario general, después del presidente de Cambio Democrático, la figura más importante del partido debería ser el secretario general de Cambio Democrático. Pero el secretario general de Cambio Democrático es un ausente en los temas nacionales. Uno, porque solo está pensando en razón de su interés electoral, y dos, porque además no se atreve a enfrentar al gobierno, o no se atreve a enfrentarlo con la categoría que tiene que hacerlo. Mira, si no fuera por las bases de este partido, que salimos a enfrentar desde el día 1, no ahora porque está en contienda, a este gobierno, Cambio Democrático no estuviera, y claro, también por el liderazgo de Ricardo Martinelli, no tuviéramos el nivel de simpatía y de intención de voto que tenemos. La prueba está que, fíjate, dice que Ricardo está afuera y él está aquí adentro, pero él no supera el 1% en las encuestas, como dirigente opositor. Estando él solo aquí, él teniendo el puesto más importante del partido, fue después del presidente, durante 3 años, y aquí la gente simplemente no lo ve en las páginas amarillas. Entonces, yo lo que insisto también, le quiero mandarle, retomar el tema de las magistradas. Las magistradas no deben ser ratificadas por la Asamblea, no porque lo diga Cambio Democrático y no porque lo diga el PRD. Yo creo que es una oposición tan... Simplemente porque las magistradas que ha propuesto el presidente Varela no gozan de la simpatía de la gente y más no gozan de la confianza de la gente. Mira, a la que le dieron, digamos, más suave fue a la señora Sarat, pero le dieron, porque además ella misma se evidenció sus vínculos, su compromiso. Pero a la señora Zuleika Moore, coño, la verdad que hasta me daba lástima, porque la trapearon la comisión de credenciales con ella y su reputación, pero bueno, esas son gente que no le interesa su reputación. Sí. Entonces yo lo que te quiero decir es que yo hago un llamado ahora sobre el tema, volviendo al tema del PRD. Uno, los temas legislativos con Sergio Gálvez. Si a ustedes les interesa hablar algo más allá de temas legislativos, tienen que dar pasos concretos para que nosotros veamos que esto no es nada más la pelea de espacio de poder que estamos acostumbrados a ver, porque hay que tener en cuenta que los 2 magistrados que están saliendo salieron del PRD. Claro. Entonces yo lo que quiero saber es que si la oposición al PRD es una posición genuina en razón de la preocupación de la justicia, tienen que convencerme, ¿saben por qué? Porque Cambio Democrático tenía 3 años de estar advirtiendo lo que estaba pasando. Y el PRD estaba callado frente a esa situación. Es más, fue cómplice de esta situación. Aplaudía los abusos que hacían esos fiscales, esa fiscal que ellos cuestionan, la aplaudía. Entonces, todo el mundo puede cambiar, ¿en razón de qué? Del interés del país.
Pero si el PRD quiere que nos sentemos a hablar del interés del país, lo primero que tiene que hacer es decidir qué quiere ser el PRD. Seguir siendo gobierno, porque el PRD está en el gobierno, o simplemente ponerse del lado del pueblo. No hay cambio democrático, del lado del pueblo, porque es el pueblo el que está sufriendo con el desgobierno de Juan Carlos Varela. Ahí me quedo, don Luis Eduardo Camacho Castro, vocero y dirigente de Cambio Democrático.